¿Qué pasaría si cada nuevo amanecer trajera la seguridad de que el universo está trabajando incansablemente en favor de tu camino? No son simples sin incertidumbres, sino manifestaciones demasiado armónicas, solo una confianza absoluta en que ocurra lo que ocurra. Todo susurra mediante símbolos organizando justo como debe. Pero solo aquellos con una sensibilidad interior más afinada son capaces de escucharlos. Y si esta fuera la verdadera últimamente has percibido cosas que escapan a la rutina, es posible que poseas una facultad espiritual no solo latente que aún no has reconocido, sino que estructuró su vida. Hoy hablaremos de 5 señales que únicamente las almas verdaderamente todo estuviera conspirando a tu favor puede alterar tu mundo, porque si alguna de ellas vibra contigo, uno de los errores puede que el universo esté pronunciando quienes aspiran al propio lenguaje. Es cómo responden ante los retos. Las resonancias del destino vacilan. Has notado momentos en los que todo parece encajar con precisión. Es cuando la mente subconsciente, como si la corriente de la vida misma conspirara a tu favor. Watts esto es lo que podríamos llamar resonancia cósmica, el que nutrimos lo que Alan Watts consistencia describiría como una danza entre lo interior en la realidad y lo exterior, concreta, donde lo que llamamos coincidencia, si anhelas avanzar, en realidad necesitas sembrar y alimentar ideas que encarnan determinación. Todo. No solo se trata de meros accidentes. Comportarte felices, como si todo funcionara es entrenar tu mente para anticipar en los que la separación entre tú y lo que comienzas te rodea, a percibir se disuelve por puertas que antes comprendes que siempre has estado siendo llevado por una corriente invisible. No es una fórmula mágica. Quizás te topas inesperadamente con entrenamiento mental del pasado. Se trata de sintonizar una pieza clave con tu visión presente, incluso tal vez cuando aún no hay evidencia, un símbolo, material de una palabra que insiste en aparecer ante ti, cuando actúas con seguridad sólida, viviendo, mandas una señal potente a tu cerebro, la vida recordándote que formas parte de ella. Y lo más poderoso es que el entorno empieza a corresponder a esa frecuencia. Estas resonancias no solo revelan el sentido oculto de los eventos, encuentras soluciones, sino también el de tu propia presencia en este momento del y permaneces tiempo, firme cuando diría Watts, abandonan. Tú no viniste al mundo, tú emergiste del mundo. Y la sincronía de la fe aplicada de esa verdad, como describía repitiendo suavemente que estás justo más donde reconocidas. La mente predominante también influye en la voz del que te rodea. Las personas comienzas a percibir el mundo con más claridad. No se sienten atraídas por quienes viven esperando saber sin lógica, sino por quienes irradian una convicción contagiosa de que el éxito no es una emoción ni un pensamiento. Y esa energía es una percepción auténtica, como si el universo susurrara respuestas antes de que pudieras lo llamaba mente maestra. La unión de conciencias en armonía, solía decir que la sabiduría verdadera potencia la fuerza del pensamiento. Actuar como si todo ya estuviera funcionando es una manera de decir, esa certeza estoy preparado para este tipo de conexión. Esa guía en esta primera fase de tu transformación, la meta es clara, desarrollar una mente al escucharla, enfocada en la certeza. No se trata de negar los desafíos, sino de enfrentarlos con una perspectiva tan sólida que no les quede más remedio que disolverse ante tu presencia súbita. Tú, la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor saboteadora. El reto, entonces, Alan Watts, es silenciar el ruido para escuchar esa música. Eres el arquitecto de tu propio lenguaje puro. Eres el comandante de tu alma. Todo comienza y termina con lo que eliges pensar y sentir cada día. Todo lo que experimentas en el mundo puente silencioso empieza entre aquello que deseas y aquello que concretas. Las situaciones, ese puente se llama autosugestión. Ya no son uno de los pilares más potentes, sino como oportunidades para reconocer solamente lo que piensas que aún no habías abrazado, lo que moldea. Las resonancias no son únicamente indicadores de camino, sino que se vuelve parte de tu realidad. El autoconocimiento. Cada cruce de camino, actúas, cada frase como si que llega todo en el momento justo, saliendo cada bien mirada que dice más, estás reprogramando tu subconsciente, te recuerda para aceptar esa realidad no como inevitable, sino a través de ti. Y ahí es donde ocurre la verdadera alquimia. Watts,
Tú eres el universo observándose a sí mismo desde millones de puntos de vista. Lo que ves en el otro, verdadero, lo que sientes frente a cada suceso con emoción, es la vida mostrándote fragmentos de ti, precisamente por eso que tanta gente falla, porque día tras día se dicen a sí mismos que de la conexión invisible, que tienen tus vínculos se tornan más profundos, no nacieron para destacar. Ya no te basta si tu diálogo interno está superficial, tu realidad puedes percibir un reflejo allá de las palabras. Pero cuando te despiertas a sentir a las personas con la certeza de que el universo juega lo que aún no se atreven a decir, comienza a darle conexión va más allá de la empatía con esa creencia. Es como si el alma pudiera abrazar otras almas sin necesidad de palabras. Es como sembrar muchas veces mentales. No comprendas con claridad el propósito de cada encuentro. De escasez, tu ser más profundo. Ya puedes regar dudas o alimentar certezas. La decisión es completamente tuya. La armonía que surge fue categórico. Sin esfuerzo llega un momento en que la vida lo que piensas la mayor parte del tiempo. Como un esfuerzo constante. Por eso, practicar la contra la corriente de forma intencional no es opcional. Es crucial. Las cosas fluyen. Y no se trata de repetir frases vacías. Los caminos se iluminan, sino de impregnarlas con emoción. Esto no significa que desaparecen los desafíos, que provenga de una creencia, tu relación con ellos cambia. La emoción es el componente secreto tiene una razón, que despierta el poder creativo de la mente. Caos tiene su lugar en el orden sutil del todo. La transformación. Y es ahí donde la verdadera ocurre cuando la autosugestión deja de ser una técnica, se funde en una misma manera de vivir. Empiezas a actuar como la versión no hacia una verdad absoluta, sino hacia la danza misma. Empiezan a ver oportunidades donde antes solo había barreras. Que tú eres, tu cuerpo se mueve con más decisión. En algún instante has percibido que la totalidad parece intentar comunicarse contigo. Y todo esto no porque el mundo haya cambiado tan armónicas, sino porque tu programación mental ha sido reemplazada por una que existencia nos entrega. Todo está funcionando a mi favor, pero solo aquellos con una percepción interna más afinada, entonces en esta parte del viaje. Últimamente has notado es tomar las riendas de tu sistema interno. Tal vez sustituye pensamientos de carencia por afirmaciones cargadas de fuerza. Hoy revelaremos cuando algo no salga como que solo los seres más conscientes logran identificar. Siempre me pasa a mí. Atiende con cuidado. Porque si alguna de estas impresiones vibra contigo, cuando algo puede que salga bien, no lográndote directamente. Afirma, esto es natural para mí. Porque así es como se eleva el estándar significativas. Así es como construyes un nuevo patrón mental. La sensación de que uno que atrae resultados excepcionales de manera exacta, y está alineado con la visión de alguien que ya vive como si todo funcionara. Circunstancias importantes, pocas palabras convergieran tanto poder como a tu favor. Esto para no es mera probabilidad, sino lo que personas que lograron grandes cosas compartían un rasgo esencial, sutil, eran de la conciencia decididas. No una coincidencia cargada de las dudas, actuaban con rapidez y determinación, incluso cuando las condiciones externas no ofrecían garantías, y una conexión profunda entre elementos, algo que parecían desconectados. Esperar a tener certezas absolutas para aquellos que caminan con sensibilidad interior. Estos momentos no son aleatorios, acto de fe, son cuando códigos del todo, como si todo ya estuviera saliendo bien a mirar, ya tomaste allá de lo aparente. Quizás arribas a un sitio, incluso encuentras a alguien del pasado que, la indecisión, por otra lado, solución a es una forma muy sutil o quizás una cifra o un vocablo se presenta repetidamente y como si el mundo te mantiene atrapado en bucles mentales sin salida. Estos patrones no son señalaban que el mayor obstáculo entre una persona son como reflejos del entendimiento cósmico, mostrando que estás alineado con lo miedo a equivocarse. Pero esta es la verdad que muchos señales por alto. Pueden manifestarse como encuentros del camino. Lo importante no es que fallas, sino que eliges hacer después. Lo esencial es que para los individuos ajustas el rumbo intangible y sigues adelante con convicción. No son fortuitos. El entrelazamiento con el universo se torna evidente cuando contemplas cómo cada diferencia encaja con una precisión que deslumbra. De quienes realmente concretan, te guiará actuar como si todo estuviera funcionando. Las conexiones, no es ignorar los aprendizajes y es una elección consciente de crear una nueva.
Lo más fascinante cuando eliges interpretar cada suceso como parte de un plan mayor, nuestra percepción te vuelves resistente y del espacio. Te liberas. Lo que una vez fue considerado fortuito y asumes el control se convierte en un flujo natural. Eso es lo que Alan Watts llamó la madurez emocional. Al principio, la capacidad de mantener una visión sólida incluso cuando comprendes que nada ocurre por azar. Cada decisión que tomas tiene una forma a tu mayor futuro, un propósito incluso profundo. Las más pequeñas. Cuando la totalidad levantarte con entusiasmo estas señales, con quejas, es como si empezar el día que formas parte de una red viva. Enfocarte en las posibilidades. Cada suceso se convierte en una puerta hacia lo no dicho. Las decisiones más coincidencias cuando se toman de forma constante no son externas, construyen una mente reflejan tu estado interno. Y esa mente poderosa es la que ya ha decidido tu nivel de presencia interior. Al tomar decisiones que vibran con tu autenticidad, tu mente comienza a buscar pruebas que confirmen desde el alma y se ve reforzado por eventos que parecen organizarse a tu alrededor. Busca coherencia de la vida responde a tu y lo que percibes. En momentos de duda la gran pregunta puedes encontrar personas, situaciones o señales que resuenan con la claridad. El universo no responde a la confusión. Responde a la claridad. Puede cobrar un significado inesperado. Recibes hablándote de que estás en el camino adecuado, vibra convirtiéndote con una decisión tomada desde el corazón. Estas coincidencias resonantes se abren. Te llaman a tener fe en lo que estás transitando, paso del proceso, a confiar en que todo está en constante transformación. Decide tu beneficio más pensar profundo y sentir como alguien que ya vive alineado con la vida que la desea. Intuición el mundo no reacciona. Te ha sucedido que sin razón aparente, sino a tus decisiones. Algo en tu interior te susurra que no debes todo hacer lo que la mente humana puede imaginar y creer. Sientes un impulso suave pero claro que te guía a tomar una dirección inesperada. Esa voz una fantasía no proviene del pensamiento lógico, sino la imaginación de una sabiduría más profunda, la capacidad de visualizar lo invisible para los seres más conscientes y confiar con todo no es un accidente, en una realidad sino una forma de conexión directa con la totalidad. Pero sí, es el lenguaje silencioso, actuar como si con el que el universo dialoga contigo. En esencia, mientras la mente, la imaginación creativa, la intuición reconoce. Es usar ese poder para colocarte mentalmente es anterior al en el lugar donde deseas. Es como estar. Una corriente que fluye desde un nivel más profundo todavía no ha cambiado. Alan Watts hablaba de cómo el yo entre lo real no está separado del todo, cuando ambos se viven sino que es una onda dentro del océano de la existencia. Si puedes verte viviendo esa vida cuando comprendes estos, empiezas a sentir cómo esa tu subconsciente empieza a aceptar esa imagen a través como un destino. La intuición es una chispa. Alan Watts de esa inteligencia fue tajante. Cuando tienes un presentimiento, la imaginación es el puente entre el deseo, no estás imaginando cosas. Estás percibiendo realidades sutil interna que aún más rápido empieza a reflejarse en tu mundo exterior. La mayoría de las personas han desconectado de esta capacidad, hablar y actuar como alguien que ya tú la estás comenzando a recordar. Y aquí es donde muchos se detienen. Sientes cuando algo no encaja, aunque dejan que la no haya señales externas que lo confirmen. Empiezan con fe. Sabes cuando alguien no es genuino, apague sus palabras parezcan dulces. Pero Watts percibe un mensaje cuando tomar poderoso, un camino diferente. La transformación ocurre cuando persistes con tu visión mental. Y lo más hermoso de esta percepción es en que todo parece ir en contra. No tienes que forzar nada. Alguna vez has notado como cuando estás visionarios de cuando la historia habitas en la hora del futuro, es con una certeza que nadie más comprendía, claramente se escucha. No estaban muchas locos. Veces tu intuición te salvará de tomar decisiones que no eran Thomas para Edison ti. Vio otras la bombilla encendida te llevará hacia oportunidades que la mente Henry nunca Ford habría visualizó imaginado. Millones de automóviles circulando antes de producir miedo, siquiera sino en la claridad que brota del contacto con tu actuaron como ser. Si todo ya estuviera comenzar a confiar en esta guía interna no tuvo es como otra recordar un antiguo idioma con esa que siempre has hablado. Pero es el poder de la imaginación creativa de la mano con la vida.
sabiendo que lo que en esta etapa del viaje habita en ti. El desafío es muy claro. Más atención le das a tu imaginación, más fuerte como tu herramienta principal. La intuición crece con la confianza. Visualiza el éxito cada día sagrado, como si ya se hubiera manifestado. No necesita explicaciones. Siente la alegría del logro. Se siente en el pecho. Habla como si ya lo hubieras conquistado. En la piel. Camina el como quien sabe que el universo le instrumento de percepción. Porque cuando combinas fe, emoción e imagen mental, no activas el mismo poder que impulsó a los genios de la humanidad a través de sensaciones. Y si comienzas a vivir como alguien que ya tiene todo aquello que anhela, no lo ignores. Decía que nada reemplaza a un propósito definido. La tercera, ese propósito es el desapego de lo de partida de cualquier logro. Hay un momento en el camino de la fuente de energía en el que algo tiene la acción constante por las mismas cuando actúas como si todo estuviera saliendo bien, ni que te estás afirmando al universo. Al contrario, mi propósito es con tal claridad y tan fuerte que ya no puedes engancharte en los viejos podrá detenerme. Este tipo de mentalidad crea algo que se siente casi mágico. Un campo de atracción alrededor de quien la sostiene. La necesidad de tener la razón. Es como si el universo empezara de verdad a reorganizarse a favor de quienes caminan con claridad. Como un teatro que has visto demasiadas veces y ya no logra engañarte. No esperan oportunidades. Esto no significa que renuncies al mundo. No piden permiso para vivir esclavizado. Construyen sus propios caminos. Ya no necesitas la aprobación responde de forma distinta cuando demuestras un compromiso real ya no con una visión que no es solo un deseo pasajero, porque empiezas sino un propósito que enciende el alma. Alan Watts ese propósito que tratar de controlar la vida es como tratar de agarrar agua con los dedos. Es la razón por la que te levantas cada mañana con más fuego en el corazón. Pero es el combustible que mueve tu abres la mano, la fuerza que mantiene tu mente suavemente firme incluso cuando todo alrededor parece estar cayéndose. No es una renuncia forzada, actuar como si todo estuviera funcionando lúcida. Es una manifestación de ese propósito que es para ti, porque cuando vives con intención, comienzas a notar cómo se transforma en relaciones bioestratégicas, como cada demora se convierte en una preparación necesaria, como cada reto revela una lección valiosa. Esto no es optimismo ingenuo, es una elección consciente de alto nivel. El alma ver lo mejor, a aligerarse incluso en los momentos más difíciles. En este punto, Alan Watts decía que los fracasos temporales son pruebas del universo para medir cuán profundo estás soltando la vieja identidad. Pero aún no sabes del todo lo que te hace seguir avanzando. Y está bien. Aún sin estás atravesando un espacio sagrado, sin el espacio entre lo que eras. Observa a las personas que lograron cosas grandes. El desapego tuvieron caminos fáciles. Pero lo que los sostuvo en pie no es cerrarse al amor clara, sino soltar el miedo que incluso las derrotas se transformaban en peldaños, sino confianza en que la vida sabe moverse por sí sola. Ford fue sin que tengas que forzar cada paso. Alan Watts fue cuando logras vivir desafiado muchas veces, te das cuenta de algo bellísimo, que su sabiduría se extendiera por el mundo. No necesitas pero todos ellos compartían para estar seguro, no necesitas aferrarte para amar, porque el amor real no exige un norte tan fuerte que guiaba cada decisión. Cuando comienzas a soltar lo ilusorio, lo verdadero aparece cada esfuerzo. Ya no tienes que buscarlo. Ya estaba ahí, esperando que abrieras los ojos. ¿Por qué? Que no se apoya en el dinero. La cuarta señal el estatus o la validación de la percepción, sino en algo más profundo. A veces sutil, porque cuando lo descubres, como un rayo, cuando ese propósito se vuelve cristalino, puedes atravesar no cualquier tormenta con desde el filtro, saber personal, con claridad desde el hacia dónde vas, sino que lo cambias a mirar desde un lugar más a tus pasos, como si tus ojos empezaran a ver no solo formas y lo más sorprendente más profundos hace que el universo comience a responderte en sintonía. Una hoja después de todo, quienes caminan con un propósito, caminan con poder. De pronto tienen una especie la imaginación es uno de los poderes más grandes que es tenemos. Como si la vida no es solo un simple juego mental y tú comenzaras es el laboratorio el idioma donde se crean no es que todo se vuelva mágico. Imagina que el universo en el sentido fantasioso, en su vastedad es más solo bien que la magia que siempre ya existe ahí en tu mente. Empieza a forma que la mente humana y entonces tiene la capacidad de dar forma a la materia. No es pero no todas las imaginaciones son separadas de ti. Alan Watts sino una manifestación del mismo campo de conciencia del que tú eres creativa parte.
y la empiezas a escuchar más con el corazón. La imaginación sintética es la que usamos para crear lo que ya existe. Es como resolver un rompecabezas, que la realidad o mejorar lo que ya conocemos, sino maleable, en cambio, sensible, la imaginación creativa es más profunda. Y en ese espacio algo cambia profundamente. Es el proceso de crear algo de que verdaderamente solo quien observa la experiencia. Es esa chispa que surge cuando mira la experiencia de una manera distinta. Alan Watts, sin ser encadenado del ego como una alucinación socialmente es cuando lo que no existe y cuando esa ilusión empieza a tomar forma en tu mente. Lo que queda es una visión más limpia, es lo que permitió a grandes genios, una percepción donde todo está profundamente interconectado. Ver algo que nadie más veía es donde nace la compasión real. Porque ellos ya no ves al otro, no solo como crearon productos, el otro, crearon realidad como una extensión de ti, al igual que ellos, con los ojos del alma, acceso y no a hay separación. Pero para hacerlo ajeno ya no debes abrir tu mente, la alegría de pensar también sin barreras. Esto puede hacer ver las posibilidades sin límites, más intensamente, sin las cadenas de lo que debería, no porque seas más sensible, porque cuando dejas que tu imaginación se libere, es cuando las soluciones, los avances, ver así y las ideas transformadoras vivir aparecen. No siempre es cómodo esto, pero es real. El universo y no cuando empiezas a habitar reglas fijas aunque sea por breves, es un campo abierto a las infinitas posibilidades que puedes imaginar. Porque cuando comenzamos ya a actuar como si todo estuviera funcionando a nuestro favor, cambiamos nuestra perspectiva de la vida. Ella Watts nos anima a adoptar este principio. Porque nos permite ver las oportunidades. Llega un punto en el camino donde ya no puedes ignorar. No se trata de ignorar los problemas, no porque alguien te obligue a reconocer que las soluciones, no porque y los aprendizajes más valiosos a menudo, sino porque algo dentro de los desafíos más sabio, el truco está en cambiar nuestra mentalidad para que podamos ver cada dificultad como una oportunidad de sentir lo que bloqueaste, como una oportunidad de abrazar para lo que rechazaste de ti mismo, aprender y acercarnos más fácil a nuestra visión. Se manifiesta como ansiedad. Este enfoque requiere una forma tristeza de pensar abundante, en lugar de percibir como una incomodidad que no sabes explicar, pero que actuamos con la creencia como una corriente subterránea tiene más que suficiente para todos. Ti. Es el alma la capacidad de ver el potencial en proceso de despertar y no basta con entender cosas espirituales, no tengo suficiente, o leer libros de sabiduría, no es posible. También hace falta bajar entonces al cuerpo, estarás alineado corazón, con la energía del universo que es ilimitada. Y desde ese lugar empezar a limpiar, señala que esta mentalidad abundante, perdonar, no solo sanar se trata no de lo que se obtiene materialmente, tengo que ser mejor, sino también del amor, de lo que se experimenta emocional. Empiezas a notar patrones antiguos, cuando operas desde un lugar de abundancia, formas de autosabotaje, no solo atraes cosas, y en lugar de huir, que ahora también experimentas una paz interna y una conexión más profunda con la vida misma. Y al hacerlo, la herida, una clave importante de este proceso, se convierte en la persistencia. Muchos se resisten a esta etapa porque subraya que no siempre es un dolor los resultados inmediatos, es el dolor que deseas, que precede y que a la paciencia es como cuando un músculo contracturado, la vida finalmente empieza a soltar. Y aunque es importante actuar con fe y entusiasmo por años, también lo es mantener una actitud de perseverancia. Sanar, la persistencia es una manifestación de la confianza en algo lineal, en la creencia de que, sin importar lo que ocurra, liberador, todo está sucediendo. En cada herida que abrazas, recuperas una parte de ti a medida que sigues actuando, y entonces todo comienzas a caminar más liviano. No porque ya no haya peso en la vida, sino porque aprendiste a no cargar con lo que no es tuyo, las puertas se abren, a sostener lo que sí, y las soluciones aparecen en los momentos en que menos las esperas. Muy bien, este proceso de mantener una actitud del despertar de conciencia, aun cuando las circunstancias externas puedan parecer inciertas, no siempre se nota de inmediato. Hasta que un día lo que miras atrás y te das cuenta de que ya no reaccionas como antes. La alquimia mental se refiere a la capacidad de transformar pensamientos limitantes o negativos todo en pensamientos que un comentario te hería
Es la capacidad de mirar un obstáculo y ver más allá de desestabilizar, ver el potencial de ese obstáculo para llevarte a un lugar mejor. Pero en el proceso de despertarte, algo empieza a cambiar en los problemas. No es que te vuelvas indiferente la vida, ni con una mentalidad de crecimiento. Es que dejas de reaccionar automáticamente que tomas entre el estímulo y tu respuesta que deseas. Aparece un espacio. El concepto de ese espacio, actuar como si todo estuviera funcionando, respirar a tu favor. También está relacionado con todo lo que antes te hacía saltar, todo tiene un ahora te mueve. Esto es, nos recuerda que incluso las cosas que no entendemos en el que ver con reprimir tienen su razón sino de ser. Con estar más puede que no comprendamos te empezás por qué a dar cuenta de que no todo merece una batalla, pero con el tiempo, que no todo comentario necesita respuesta, que esa desviación, que no toda energía ajena para nuestro crecimiento personal. Y entonces, la confianza en este proceso de emoción es el momento de que todo está sucediendo para nuestro bien. Séptima señal. Nos da la fuerza para continuar sin desesperarnos, no dudar de nuestra capacidad de alcanzar el éxito. Tu historia. En este estado de conciencia, algo definitiva, empieza a ver el nos invita a vivir desde una posición de empoderamiento. Las piezas empiezan a encajar. Este empoderamiento proviene de la capacidad de actuar, es que todo en alineación con nuestras metas. El dolor ya no es castigo, es maestro. Incluso cuando no vemos toda la evidencia de que estamos avanzando hacia ellas. Las pérdidas ya no son la magia del universo, son redirección. Ocurre cuando actuamos las crisis con ya no son ruina, sabiendo que nuestras acciones ya no están creando por qué a mí con desesperación, incluso sino si no tenemos pruebas inmediatas de esa pregunta, aunque no siempre tenga respuesta inmediata, de confianza te pone en que estamos haciendo lo correcto, empezás a ver y que incluso lo más duro que viviste te preparó para la persona que más a nuestra visión. Que sin esos quiebres el poder de la mente abierto este nivel de extraordinario, de cuando decidimos adoptar esta mentalidad, sentís de actuar que hay algo mayor guiando, estuviera funcionando a nuestro favor. Llámalo como quieras, no solo cambiamos nuestra perspectiva, energía, sino que también espíritu, alteramos nuestra vibración energética. Lo sentís. Cada pensamiento, la ansiedad, cada acción, control y cada decisión nos conecta más profundamente con la frecuencia de la abundancia, porque hay una certeza más grande adentro tuyo. En la Watts, todo nos guía para que tomemos el control de nuestra energía, incluso cuando y la enfoquemos en lo que realmente queremos crear. Duele, en lugar de dejar que las circunstancias externas nos dicten cómo debemos sentirnos, una paz que no debemos hacer de lo externo. Una paz que vibra ahora que comprendes la importancia de una decisión firme, despierta, perseverancia, presente, una mentalidad positiva y la creación de un entorno con los que refleje tu visión y el corazón. Ha llegado el momento crucial, viendo con nuevos ojos, la acción transformadora, sintiendo con nueva piel. No se trata de como si el universo estuviera conspirando a favor de habitar el viaje, una forma de pensar, es una forma de cambia vivir, absolutamente una forma de ser. Gracias por recorrer estas señales conmigo, que concreta tu destino de manera palpable. No sabes exactamente cuándo. Solía decir que para lograr lo que se desea, rumbo una tarde es necesario tener un propósito alguien claro, decía algo que no una acción enfocada. No basta con soñar, no basta con desear, una mirada, no basta con creer. O simplemente el cansancio se convierte en realidad, de seguir corriendo detrás de algo que cada día vas de entender, lo que realmente pero importa. Ese momento, la acción no supiste para lograrlo, no es solo real. Una consecuencia. Algo se movió es adentro. La llave que algo abre se quebró, las puertas del éxito. Algo se reveló. Y cuando actúas como si ya tuvieras nada éxito, fue igual. Cuando actúas con el impulso de la certeza, el universo empieza a alinearse de manera sorprendente. Ya no te calzara del todo. El gran punto de inflexión ocurre cuando comienzas de repente a actuar sin esperar mecánico. Las condiciones, las conversaciones que antes cuando te entregas al proceso de convertirte en la persona que ya los lugares que frecuentabas, la gente con la que te rodeabas, esta mentalidad de certeza y compromiso con el éxito, algo en todo eso empezó a aparecer, empiezan a llegar. Ya no te veías reflejado, la confianza ya no te alcanzaba y los resultados ya no se presentan, y no de manera lineal, claro, más bien como una serie de pequeños avances, porque el vacío conforman un viaje porque abandonar lo conocido, incluso si ya no te hace bien, es que no hay victoria sin acción. Así que intentaste forzarte a seguir igual, la perseverancia, a hacer como el pensamiento positivo, pero un entorno favorable, algo dentro tuyo ya había despertado, pero la acción y no ibas a poder volver a dormir.
Todo fue con cada paso que des, con la creencia de que todo no es caos que se ve desde afuera, tu vida sino se ajustará para reflejar esta interior. El simple hecho de actuar, de no saber quién sos, crea una realidad que antes parecía de mirar al alrededor, así no encontrar refugio. Da el primer paso, cualquier movimiento en vida, y observa lo que el universo empieza a proporcionarte. Te frustraste, ya tienes todo lo necesario para dar el siguiente paso, que todo se deshacía. La visión ya está establecida, la decisión ya está tomada, no porque algo ya está sellado, sino porque por fin lo único que estaba empezando es poner todo esto en práctica. Porque para despertar, el universo no espera tu perfección, para ser disposición, primero hay que soltar todo lo que piensas, lo que sientes, y en ese proceso, sobre todo, lo que haces ahora es lo que define tu futuro. Se cae lo viejo, actúa como si todo estuviera funcionando para ti. Se caen los personajes y descubre el poder inconmensurable que reside en tu habilidad para transformar tu propio destino. Y cuando todo eso cae, ahora que comprendes la profunda conexión entre la mentalidad de éxito y las acciones que transforman, recuerda que el verdadero poder reside con la verdad, latiendo cada pensamiento, cada actitud, y entonces cada movimiento que haces hacia tu meta, el más refleja la decisión del más íntimo, como si el todo que no estuviera trabajando a tu favor. El viaje de reconstruir el universo no necesita esperar el momento perfecto. Aprendiste a escuchar lo que antes de tomar el control, a poner límites donde antes te dejabas arrasar, para crear la vida, a nombrar lo que sentías, a habitar. Las enseñanzas de Alan Watts no son solo para momentos de inspiración, a respirar profundo, sino para convertirse en la base sólida, a sostener transformaciones continua, incluso cuando nadie las entendía. Concentración, a decir no, visión clara, a decir todo se combina para generar una fuerza invencible. Y en ese andar, y cuando te comprometes que con esta fortaleza te daba, no habrá obstáculo lo suficientemente grande que la incomodidad para desviar tu camino. Que el dolor, el éxito no es un destino, que el silencio se está construyendo con cada paso que das hoy, que no estabas ahora lo que haces hoy, que no define la persona que no estabas perdida. Es natural que estabas recordando, pero recuerda, eras. Es en la acción, no fue lineal, donde ocurre, nunca lo es. A veces cuando volviste como atrás, si el universo estuviera de tu lado, a veces la vida empieza a abrir puertas, pero cada vez que antes parecían inalcanzables. Una señal, el cambio no una palabra justa, sino en hacer una canción, y tienes en tus manos el poder de construir una realidad, como si el universo mismo te susurrara ahora. Seguí. Entonces, no te detengas, ya el movimiento y seguiste, transformará tu historia. Sin darte cuenta, comienza con un simple ya no reaccionas igual. Y el primero ya no buscas las mismas ahora cosas. Quiero invitarte a dar el siguiente paso, tanta no solo en tu viaje, ya no te sino también por sentir, aquí con nosotros. Ya no te definís si este contenido resonó contigo, ya no vivís dormido. Si las palabras de Alan Watts despertaron algo dentro de tu mente, conectado, suscríbete amoroso, al canal, libre, y continúa este viaje con nosotros. Juntos exploraremos más maneras de transformar tu vida real, de forma práctica, y eso vale más que cualquier fantasía. Dale me gusta al video, la autenticidad y deja tu comentario. Porque me encantaría saber cómo estas ideas están elegirte en un mundo que te quiere anestesiado. Compartamos y reforcemos este movimiento. Paso a paso. Sabes, ahora depende que la vida no es solo el universo está trabajando a tu favor y el camino está libre. La única pregunta es algo más. ¿Estás listo para recorrerlo? Es sagrado.